Visión general. Tanto Os Guinness como el obispo Barron abordan el estado actual de la civilización occidental, argumentando a favor del papel indispensable de la fe, particularmente de la fe judeocristiana, en su salud y renovación. Critican los reemplazos seculares de la fe, destacando los peligros del poder, el totalitarismo, tanto duro como blando, y una civilización que se derrumba sobre sí misma. Ambos enfatizan la importancia de reconocer un bien o realidad trascendente para restringir el poder terrenal e inspirar el progreso y la creatividad continuos. Nos preguntamos, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué sostiene realmente una civilización? Os Guinness y el obispo Barron nos advierten: la fe no es un simple adorno del pasado, sino el pilar fundamental que ha dado forma a la historia, la cultura y la moralidad. Sin ella, nos encontramos a la deriva. ¿Hemos intentado reemplazar lo trascendente con ideales que no pueden sostenernos? Exactamente. ¿Y qué tenemos ahora? Movimientos ideológicos radicales que parecen llenar ese vacío. Entre ellos, ¿quién imaginaría hace siglos la convergencia de un marxismo radical cultural, la revolución sexual o el islamismo radical como alternativas dominantes, todas ellas nacidas del rechazo a los valores judeocristianos? Pero no podemos ignorar cuánto daño han hecho estas fuerzas en nuestras comunidades. Lo he visto de cerca, especialmente en comunidades postindustriales en Inglaterra. Esos sitios parecían tener una estructura cimentada en valores compartidos. Valores que, desaparecieron con la erosión de la fe. Sí, esa pérdida de cohesión. Guinness menciona que parece que, sin una base trascendental que dé sentido a todo, las sociedades comienzan a fragmentarse. La igualdad, los derechos humanos, todas esas ideas que se sostienen en lo judeocristiano quedan debilitadas. Y entonces llegamos a este punto donde la modernidad se convierte en un terreno fértil para la polarización extrema. Es como si, en lugar de aspirar a ideales más altos, estuviéramos atrapados en guerrillas culturales que no resuelven nada. Es una ironía, ¿no? Esa razón, que debía ser universal, ahora se percibe, como señala Guinness, como un instrumento de poder. Poder masculino, poder blanco, poder europeo. La autocrítica se transformó en un boomerang que vuelve contra nosotros mismos, debilitando los ideales que fundaron nuestra civilización. Y lo peor es el impacto en la vida cotidiana. Mira, cuando las personas no sienten que pertenecen a algo más grande que ellas mismas, terminan cayendo en una especie de desconexión, un frío existencial, por así decirlo. Tiene sentido. Eso conecta con lo que Guinness llama civilización de flores cortadas. Sin raíces trascendentes, esas flores, por bellas que parezcan, se marchitan rápido. Pero creo que hay mucho más por desglosar todavía. Tiene sentido entonces traer a colación el punto de Barron. El alma humana tiene un dinamismo hacia lo infinito. Ignorar ese impulso, como él argumenta, no solo conduce a un vacío existencial, sino también a un estancamiento cultural que resuena con lo que hemos mencionado anteriormente. Sí, porque es como si al desconectar de ese infinito, de ese bien supremo, nos volviéramos inward, como atrapados en nosotros mismos. Piensa en esa imagen que usa de Dante. Satanás con sus alas congeladas, incapaz de moverse hacia arriba. Es una metáfora potente de lo que le pasa a una sociedad que ha perdido su fe. Exacto. Pero Barron también señala algo interesante, que esta conexión con Dios, con el summum bonum, no solo es una cuestión personal, sino esencial para el progreso colectivo. Es lo que impulsa grandes logros en la justicia, la ciencia, el arte, todo eso que define una civilización vibrante y saludable. Eso me encanta, porque muchas veces creemos que la fe y el progreso están en conflicto, pero realmente parece que es todo lo contrario. Sin esa chispa, sin ese impulso hacia algo más grande, ¿cómo podríamos alcanzar algo realmente monumental? Me recuerda a cómo las catedrales medievales reflejaban tanto espiritualidad como creatividad humana. Y aquí es donde Guinness entra con su minoría creativa. Él argumenta que históricamente los momentos más críticos han sido transformados
por pequeñas comunidades que se apegaron a valores trascendentes, como los primeros cristianos en Roma, por ejemplo. Sí, y ese ejemplo es inspirador. Ellos no eran una multitud gigantesca, eran pocos, pero tenían convicción. Algo que, en nuestros tiempos, parece raro o difícil de encontrar al menos. Así es. Y eso me lleva a algo que me he estado preguntando. No sé qué piensas tú. Imagínate una ciudad donde los valores estuvieran completamente guiados por principios basados en la fe. No fanatismo, ojo, sino una sociedad donde la dignidad, la justicia y el bien común fueran fundamentales. ¿Cómo sería diferente de la nuestra? Interesante. Bueno, para empezar, creo que habría una sensación de pertenencia mucho más fuerte. En lugar de competir por reconocimiento personal, las personas probablemente trabajarían juntas hacia objetivos compartidos. Más empatía, menos polarización. Y un sentido del propósito, ¿no crees? Guinness haría énfasis en cómo esa comunidad realmente podría enfrentar las tensiones del presente. Como una minoría creativa contemporánea, desafiando lo que nos divide y ofreciendo alternativas tangibles para reconstruir nuestros valores. Exacto. Esa combinación de fe y resiliencia puede ser un verdadero punto de inflexión, aunque todavía hay más que analizar, especialmente en cuanto a las raíces y limitaciones que mantiene una sociedad estable. Eso nos lleva directamente al núcleo de las ideas de Guinness, esas 3 Rs: raíces, restricciones y renovación. Es fascinante cómo destacan los fundamentos necesarios para evitar el colapso civilizatorio. Piensa, por ejemplo, en las raíces judeocristianas que él subraya. Sin esa base, dice Guinness, no podríamos sostener una sociedad como la que imaginábamos antes. Estaríamos condenados a convertirnos en esa civilización de flores cortadas mencionada previamente, sin fuerza ni vitalidad. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Es como si perdiéramos nuestra conexión con el suelo que nos nutre, y luego, por muy bellos que podamos parecer en la superficie, simplemente no podemos sostenernos. Exactamente. Y aquí es donde entra la segunda R: restricciones. Hay una parte muy interesante en lo que dice Guinness sobre cómo la libertad, sin algún tipo de orden, cae en el caos. Necesitamos límites que nos protejan de nosotros mismos, de nuestros propios excesos. Justo, porque sin esas restricciones, nuestra supuesta libertad fácilmente se transforma en autoritarismo blando o en un individualismo extremo. Pero lo que me parece más interesante es cómo llegamos a la renovación. La tercera R. Sí, porque renovación suena a esperanza, ¿no? Es como el concepto de exile and return que mencionamos antes. Aunque una sociedad pueda perder el rumbo, siempre hay un camino de vuelta. Es una idea profundamente humana, y diría yo, profundamente espiritual. Y es aquí donde Barron nos invita a reflexionar sobre los jóvenes de hoy. Él los describe como buscadores, personas que tienen este santo anhelo de algo más, algo trascendente. Es un grito que, si se canaliza bien, podría ser el motor de esa renovación de la que habla Guinness. Absolutamente, porque ese anhelo no solo refleja un vacío, sino también una oportunidad. Cuando veo a jóvenes conectarse con movimientos que realmente buscan impacto positivo, pienso, ahí está la chispa. Es como si la renovación tuviera que venir desde abajo hacia arriba. Y no solo desde abajo, sino también desde una minoría creativa, como bien decía Guinness. Esas personas, con convicción, con un sentido firme de propósito, pueden cambiar el rumbo, incluso en los momentos más oscuros. Lo que nos deja pensando, ¿qué rol jugamos nosotros en este proceso? Quiero decir, si somos conscientes de estas raíces, restricciones y renovación, entonces no solo somos observadores, somos participantes activos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, incluso en nuestras ciudades. Y ese es un llamado importante, porque al final, como dice Barron, no se trata solo de progreso material, sino de algo mucho más profundo, redescubrir ese dinamismo del alma que apunta hacia el infinito, esa conexión con algo más grande que todos nosotros. Y en medio de todo este ruido,
El mensaje permanece claro. Queremos pertenecer, queremos verdad y queremos un propósito verdadero. Así es. Y si podemos volver a esas raíces, reconocer las limitaciones que nos ordenan y comprometernos con la renovación de nuestra civilización a través de valores duraderos, quizás, solo quizás, estemos en un punto de inflexión hacia una sociedad más justa y esperanzadora. Si la civilización occidental ha de renovarse, no lo hará desde la mera razón o el poder. Necesita recuperar sus raíces. Guinness nos recuerda. Necesitamos cadenas para nuestros apetitos. Necesitamos una libertad con orden y una libertad ordenada. Barron nos lo deja claro. No puede haber un verdadero desarrollo político o económico sin alguna referencia al summum bonum, el bien supremo,